Muy buen día, amables amigos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que es un placer para mí recibir el día de hoy a Gerardo Ramírez. Él es biólogo y editor de la publicación Biomas. Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto saludarte. Oye, qué difícil tema que vamos a tratar, pero es necesario explicar, digamos, lo que está ocurriendo con la crisis del agua a través de los ojos de un divulgador como lo eres tú, un divulgador evidentemente de la ciencia. Y te Gracias. quiero, y te quiero preguntar qué es esto que se ha manejado, sobre todo a últimas semanas, el tema de la posibilidad de que en la Ciudad de México se acabe el agua. Un tema que es bastante interesante, pero a la vez que genera mucha inquietud. Cuando se hizo lo que viene siendo el sistema Cutzamala, hace ya bastantes años, pues no se Ajá, pensaba que se iba a tener una gran capacidad o que iba a haber una gran población para estar abasteciendo. En ese caso, siempre para la Ciudad de México se ha estado abasteciendo a través de este acuífero, bueno, no acuífero, más bien acueducto que extrae el agua y lo lleva a la Ciudad de México. Pero sigue proveyendo la misma cantidad de agua y sigue aumentando la población. Por desgracia, lo que es en la Ciudad de México, y también me voy a referir aquí en Guadalajara, porque estamos también acá en Guadalajara, sí, tenemos ese problema de que no se pensaron a futuro todas esas planeaciones. Las ciudades están creciendo, mas no tienen un desarrollo como tal, el cual nos está generando precisamente esos problemas de vital líquido, que ujú, piensan que por hacer más presas se va a solucionar ese inconveniente, como el ejemplo, ¿no? Que acaba de pasar aquí en Jalisco, en Guadalajara precisamente, que ayer el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que pues supuestamente para Jalisco, o más bien para Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, pues va a tener para 30 años más de vital líquido, siendo que el sistema que está planteando, pues no lo van a lograr. Aquí es más bien dar un giro totalmente diferente y generar una nueva cultura del agua. ok. La nueva cultura del agua, digamos, este planteamiento de quién tendría que salir. Mira, ya existe ese planteamiento. De hecho, existe un personaje español, Pedro Arrojo, que fue premio Goldman en el 2003, que lo planteó. Y aquí es tan fácil, tan sencillo. Primero, que pague más y quien consume más agua. Ujú, ¿Por qué? Porque para todos es parejo. Y tenemos personas que utilizan el agua para la cuestión de, a lo mejor en cuestión de domicilio, para los que tienen piscina, los que gastan ajá, muchísimo agua, los industriales. De hecho, ese es otro problema, la cuestión de la industria y la agricultura, que si quieres ahorita también lo abordamos. claro. Entonces, quien gaste más agua debería de pagar más. Quien gaste menos, pues obviamente que se le vaya bajando la tarifa como tal, ¿no? Porque no es justo que a todos pues se nos cobre igual el metro cúbico y que no aprovechemos, o más bien que no tengamos la conciencia para poder valorar ese vital líquido. Segundo, los sistemas de captación de agua de lluvia. Eso ya no se pueden dejar atrás, no se pueden dejar en el olvido por parte de los gobiernos. Y no se pueden hacer proyectos del sistema de captación de agua de lluvia al ahí se va, como lo han hecho algunos gobiernos. El sistema de captación de agua de lluvia, de hecho hay aquí en Guadalajara un excelente doctor especialista en esos temas de los sistemas de captación de agua de lluvia, quien es el doctor Arturo Gleason, quien maneja precisamente esos temas. Tercero, ya no se debe de estar construyendo en lugares de becarios de mantos freáticos. Te voy a platicar el caso de aquí de Guadalajara. Tenemos una zona que se conoce como la zona del Bajío. Ujú, En esa zona del Bajío pues ya se está construyendo, se construyó lo que son las villas panamericanas para aquella ocasión que fueron los Juegos Panamericanos del 2011, que no se deben de haber ajá, construido ahí en esa zona, porque ujú, estamos hablando que está al lado del bosque de la primavera. Es el estadio Chivas, conocido como el estadio Acro, también que pasó a dañar parte de ese sistema. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro para Guadalajara? Y lo mismo que va a pasar precisamente para la Ciudad de México. Se va a acabar el agua, va a llegar el punto cero, donde ya no va a haber retorno, que ya se está viviendo en varias partes del mundo. Va a llegar un momento en que ya no va a haber abastecimiento. De hecho,
Y varias colonias, varios lugares de la Ciudad de México, pues ya se están peleando por el agua. Lo hemos visto en las noticias, que las pipas no están llegando, que si quieres contratar una pipa o que te lleven el agua, te lo tienes que pedir como 15 días de anticipación, que tienen que irse a una llave que es comunitaria, para estar llenando sus baldes o sus bidones a partir de la madrugada. Y son filas que tienen que esperar hasta 3, 4 horas para poder llenar un balde, una cubeta. Entonces tenemos que voltear a ver cosas más, que sean más integradoras en este caso. Otro de los factores sería, en este caso también, el saneamiento de las aguas. Muchas de las aguas, así como las dejamos o las llevamos de la casa o de la industria, cuando las arrojamos al drenaje, así llegan a los ríos. No hay un saneamiento como tal. Entonces también tenemos que voltear a ver esa parte. Porque bueno, las ciudades estamos dejando una bronca o un problema precisamente para las que están río abajo. Y ese es otro de los graves problemas. No. Has abierto muchos temas y creo que faltan más. Ujú. Te veo como dispuesto a hablar de muchas cosas, pero Sí, sí, sí. qué te parece si lo vamos delimitando? Me Vean. gustaría abordar la idea de esta desigualdad del agua. Qué tanto el asunto tiene que ver con como sociedad, cómo estamos organizados, pero también desigualdad social, pero también pues abusos por parte de empresarios. Sí, sí, sí. En este punto hay gente que está haciendo un gran negocio. Digo, yo no veo a las tiendas de conveniencia, digamos, que estén preocupadas porque no les vayan a surtir los refrescos. ¿Esto es parte de la desigualdad del agua? Sí, es correcto. Y de hecho, no nada más una desigualdad, una privatización del agua como tal, que la tienen las grandes industrias. Me voy a enfocar un poco con la Ley General del Agua, Sí. que dice que todos tenemos que tener derecho al agua, agua potable. Algo que no lo tenemos. La verdad no lo tenemos. Creo que en ninguna ciudad o en ningún estado de la República Mexicana, donde tú puedas agarrar tu vasito de agua, abrir el grifo y poder tomar esa agua. Ese es el agua Ah, ya. potable como tal. No lo tenemos en ninguna Ujú. parte. En otros Perfecto. países sí, ¿verdad? En otros países sí. Entonces aquí la cuestión es que se le está dando concesión por parte del gobierno a refresqueras y a embotelladoras de agua purificada para que nos vendan precisamente las botellas de agua, los garrafones. Ese es el problema. Para las refresqueras y para otras industrias, no nomás la cuestión de los refrescos o del agua, sino también otras industrias que utilizan muchísima agua y que le están contaminando. Entonces ahí también ese es otro de los grandes problemas que existen. Y es esa desigualdad. La gran porcentaje del agua se va primeramente a empresas, luego a agricultura y por último al uso doméstico. Ujú. Prácticamente el 1% del agua es para uso doméstico. Y sin embargo, digo, hoy mismo me tocó pasar, fíjate, por Ciudad Nezahualcóyotl y vi unos anuncios de gobierno donde decía, el agua que hoy desperdicias, mañana te hará falta. Y me pongo a pensar, digo, qué tanto será esto cierto y por qué no podemos decir entonces también el agua que le dan a la industria, mañana hará falta o hoy está haciendo falta para la población? Sí, sí, pues obviamente sabemos que la parte industrial pues es la que genera parte del dinero y del movimiento para el gobierno, para que haya trabajos. Por eso se le da cierta prioridad, pero no debería de ser así, debe ser igual. Por eso te digo, quien utilice más agua que pague. Y que las Sí. empresas, aquí se deben enfocar las empresas por parte del gobierno a hacerlas que se aniden el agua, que tengan sus propias plantas de agua, para que la limpien y la puedan regresar nuevamente de manera limpia, así como se las entregan, porque hay procesos para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos aquí el corredor del Salto, aquí cercano, que es parte de lo que es el río Santiago. Ahí está un montón de empresas, un corredor empresarial. ¿Qué es lo que hacen? Agarran el agua y así la avientan al río Santiago, generando malos olores, inclusive espumas. Tenemos el caso de ese niño Santiago, hace ya varios años, que se cayó en esas aguas. Murió prácticamente en los siguientes días por la contaminación del agua. Aunque lo han negado el gobierno, lo han negado muchísimas personas, especialistas, que pues obviamente están pagados por parte de ciertos personajes, que pues mencionan que no, pero la UDG ha demostrado que sí, que realmente sí tiene altos niveles de lo que viene siendo
de metales pesados. Oye, Entonces, ¿crees que, y qué tal la política de información acerca del agua? También, también tú ves que hay ciertos sesgos o u ocultamientos de información. sí, te voy a decir, mira, parte del sesgo es que utilizan términos que no son muy entendibles. Luego te ponen que están dando soluciones, pero son soluciones a medias, no son soluciones realmente reales, Ujú. que nos vayan a generar precisamente un bienestar para todo lo que viene siendo los siguientes años, para las siguientes generaciones. Porque ya se están preocupando por el hoy, por dentro de 10 años, pero no por lo que va a pasar dentro de 50, dentro de 100. Ese es el grave problema. Ok. De Entonces, hecho, digamos, ujú, no, adelante, adelante. digamos que haría falta una política que trascienda, digamos, a los sexenios, o sea, o a las administraciones. ¿Esto cómo se lograría? No sé si tengas el caso de algún país que lo haya hecho bien. Híjole, está medio difícil. Te voy a decir aquí en México, porque los verdes están peleados con los naranjas, los naranjas están peleando con los guindas, los guindas están Ajá, peleados con los azules. Entonces, cada vez que cambia un nuevo sexenio o un trienio, pues hacen sus propias reglas, sus propios cambios, no le dan continuidad. Algunos proyectos que son buenos, que dices, va, ese está genial, pero llega, por ejemplo, el partido naranja y lo tumba. No, porque eso no es parte de nuestra política. Tenemos que hacerlo y que sea y que nos dé veanza a nosotros. Entonces, es otra vez empezar desde cero con otros proyectos. Hasta ahorita que yo sepa que hay algún país que lo haya logrado, híjole, creo que todavía no, como tal, hasta donde yo tengo de datos. ok. Oye, nos comentaba el otro día un especialista que entrevistamos aquí que es el profesor Arturo Chacón de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos decía que la idea de los trasvases no ha funcionado en el mundo. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que busca hacer un acueducto que lleve agua de Tabasco al centro del país. Ya me dijiste que no, pero vaya, ¿cómo ves el planteamiento? Mira, primeramente, ahí te va. El gran impacto ambiental que va a tener el llevar agua de Tabasco hacia la Ciudad de México. ¿Cuántos kilómetros van a hacer? ¿Cuánto van a derrumbar en cuestión de bosques, selvas, para poder llevar todo el acueducto? Es como el Tren Maya, digamos, tendrán que Ah, es devastar para... correcto, así es. Ujú. Perfecto, no es tan viable como tal. Yo me lo apuesto más a que los grandes edificios, vaya, fábricas capten ya su propia agua de lluvia, porque eso le daremos por 6 meses un alivio para todos los cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales. Prácticamente, los acueductos ya no son viables, tampoco ya no son viables las presas. Las presas tienen un ciclo de vida en el cual se van llenando de sedimentos, se conoce como absorbe, Absolve. y van haciendo que vaya reduciendo su capacidad de almacenamiento de agua. Ok. A lo mejor son para, un ejemplo, te lo voy a poner así, para 1000 litros, con el paso del tiempo llevan a ser 900, después de un par de años 800. ¿Por qué? Porque se van llenando de sedimentos, de ¿Y tierra, eso, arena, y rocas. eso no No, se Dios. puede limpiar? ¿No se puede desasolvar? Sí, sí se puede desasolvar, pero es carísimo y creo que no le conviene al gobierno, porque al gobierno lo que le interesa más es ver que están haciendo algo, construyendo algo. Ese es el problema. Y sale más barato construir una presa que desasolvar. Pero te voy a decir una cosa, sale más barato crear un sistema de agua de captación de lluvia que construir una presa. ¿Y por qué crees que no lo hacen? Es decir, también yo veo, bueno, por los elementos que me estás dando tú y por lo que he podido, digamos, leer al respecto, creo que también hay cierta rapacidad en cuestión de crear obra, digamos, por parte del gobierno para hacer negocio también. Sí, es correcto. Y también para que sea visible, para que la ciudadanía vea que sí están realizando algo, Híjole, ¿no? Y aparte, pues entra parte de la corrupción, porque sabemos que parte del dinero que se genera por parte de los gobiernos, pues es parte de la construcción. Dicen que meten a lo mejor materiales de cierta calidad y meten de más baja calidad.
lo vemos, te voy a poner un ejemplo. Cuando están consiguiendo algo de Laura Vian, ¿cuántas veces hemos visto que están a punto de terminar y empiezan otra vez a abrir la parte que ya habían conseguido porque les faltó como poner algo? Y otra Ajá. vez vuelven a abrir y otra vez vuelven a poner. Y por eso se regan también las construcciones. Ese es ahí el problema. Oye, y en todo este contexto, digo que parece que todo es desafortunado en contra de que se mantenga, digamos, la correcta gestión del agua, si es que alguna vez ha existido esto. Híjole, en todo esto, ¿cómo ves además el papel, por ejemplo, de la Conagua? Bueno, de la CONAGUA, como sabemos, pues es parte también de lo que es del gobierno federal en turno. Entonces, pues reciben instrucciones precisamente del mandatario en turno, de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, y se hacen modificaciones, se quitan a especialistas, se ponen otros especialistas, y ese es el problema que tenemos. Ujú, El caso de la CONAVIO, un ejemplo, estaba dirigido por José Sarucán. José Sarucán no estuvo de acuerdo en algunas cuestiones que se iban a modificar, se hizo corredor de personas, y así está pasando, y así pasó, perdón, con muchísimas dependencias, donde pusieron a personas que algunas veces que no son tan especialistas, en este caso, y pues tenemos esa problemática, ¿no? Entonces, la CONAGUA, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer exactamente lo que diga quien está arriba de ellos, por desgracia. Por eso tenemos que tener un panorama integral. Ok, ¿qué dice la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua? Ahora, vamos para acá. ¿Qué dicen las universidades que tienen especialistas en temas de agua? Tenemos la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, acá tenemos la Universidad de Guadalajara, tenemos el ITESO, tenemos a lo mejor la Universidad Michoacana, San Nicolás. sí. Tenemos otras universidades que están manejando todos esos temas y que vamos a ver qué están diciendo los especialistas. Tenemos las asociaciones civiles también, que nos podemos acercar a ellos y ver también qué es lo que están opinando, porque también las asociaciones civiles está compuesto por, por personas del pueblo, por especialistas, y para tener unas leyes o una cuestión integral del agua, pues debe ser integral, debe ser sustentable, debe estar conformada por empresarios, por el gobierno y por la sociedad civil. No Ujú, pueden tomar la decisión solamente uno de ellos, es en conjunto y para bien de los tres. Esa es precisamente la cuestión de la sustentabilidad. Por desgracia que es el gobierno, no escucha a los especialistas y puede ser gobierno tanto federal como estatal. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que realmente ellos desean, lo que ellos creen que es mejor y no hacen lo que realmente es mejor. Y ok. ese es ahí el problema. ¿Cuántas manifestaciones hemos visto por parte de la sociedad civil que se inconforman con varias cosas y no se les pone atención, no se les escucha, se les niega el acceso a tener ese diálogo? Sí. Yo aquí he tenido la oportunidad en la Ciudad de México de ver un par de manifestaciones, quizás cuatro, dos o sea, pocas, pero sí, sí me ha tocado ver manifestaciones, sobre todo en relación a falta de agua y que se manifiestan y que tienen que salir los pobladores y tapan alguna arteria importante y es ahí hasta que les hacen caso. Sin duda, cada vez más y más, digo, el caso de Iztapalapa es bastante notorio, donde tú llegas a cualquier lugar y te dicen, por ejemplo, para lavarte las manos, hay que racionar el agua porque evidentemente hay una falta de líquido, ¿no? Lo que tú dices de ciertos poblados donde hay filas para poder acceder a una cubeta con agua para, pues, lavar los enseres, para bañarte. Eh, Cada día, por lo que mencionas, o sea, no se ve una solución. Todo lo que mencionas es más bien Un declive. un círculo vicioso donde cada quien está jalando agua para sus molinos. El empresario quiere tener más agua para lavar los coches y entregarlos limpiecitos, ¿no? El empresario agricultor también busca tener su agua para asegurar sus cultivos. El caso en Michoacán, por ejemplo, el caso del aguacate, ¿no? Que es un cultivo que requiere de mucha agua y eso a final de cuentas se exporta a Estados Unidos para intereses, digamos, privados. Sí, Híjole, el oro él verde. es, ¿qué, perdón? El oro verde. El oro verde, el aguacate famoso, el oro verde, híjole.
todo lo que me dices parece que es un escenario donde nada más hace falta ponerle fecha al día cero. Entonces, ya han salido por ahí dos o tres. Pareciera que esto es un asunto político. ¿Cuándo vamos a ver la parte que tiene que ver con la naturaleza y decir, a ver, necesitamos hacer una correcta gestión del agua, necesitamos ver a la gente muriéndose de sed, necesitamos ver qué es lo que hace falta para que el escenario, digamos, ya nada más sea como el que aparecen en las películas catastrofistas, porque pareciera que, por todo lo que me platicas, pareciera que no hay nada que nos dé una esperanza de que vamos a salir del hoyo y sin embargo toda la gente está preocupada por la crisis de agua. Es correcto, mira, te voy a poner así de sencillo, ¿cuál va a ser el momento precisamente cuando lleguemos a ese catástrofe? Cuando los gobiernos ya no sepan ni qué hacer, cuando ya no encuentren soluciones prácticamente. Es ahí donde van a tratar de buscar a lo mejor alguna solución integral, pero aquí viene otro problema. Posiblemente van a buscar una solución para ellos mismos, como tal. Me recuerda mucho a una película que vi hace ya bastante tiempo, se llama Cuando el destino nos alcance. Ah, Ahorita claro. se me fue el nombre del actor, pero es el mismo que sale en los 10 mandamientos, perdón, y en Ben-Hur. Ah, sí. Charlton Heston, creo que se llama Mm, el actor, sí, donde ya solamente los puros ricos se pueden bañar, ¿verdad? Donde te sí. dan a comer esa famosa galletita verde. Pero bueno, Ajá. Soylent creo que Green. llegamos, ¿perdón? Soylent Green se llamaba Es esa. correcto, así es, Soylent Green. Mm, De hecho, así se llama la película en inglés. Aquí sí, fue Soylent cuando Green. decimos alcance. Pero bueno, entonces creo que si llegamos a ese escenario, posiblemente pueda ser. Y la verdad sería que estamos hablando de miles de vidas perdidas. Ahora bien, no, tampoco no todo es de color oscuro. También puede haber cosas buenas. Tú mismo lo mencionaste, son muchos los que estamos preocupados. Y como yo siempre he dicho, una pequeña acción de una persona y luego que se replique con otra persona y otra persona y otra persona, pueden hacer una gran acción. Pequeñas acciones pueden generar una gran acción. Empezando con el cuidado del agua por parte de nosotros como tal. Con esos pequeños consejos que nos han dado ya desde hace mucho tiempo. Uno, si nos vamos a meter a bañar, tratar de que sea lo menos, gastar lo menos posible de agua, bañarnos en el menor tiempo posible. Si nos enjabonamos, cerrarle la llave. Mientras esperamos que salga el agua caliente, pues poner nuestra cubeta para que se vaya recabando precisamente el agua. Dos, el agua de la lavadora. En vez de que se vaya al drenaje, ponerla en tambos, dejar que se sedimente y con eso podemos hacer limpieza de la casa, podemos regar nuestras plantas, podemos hacer varias cosas con esa agua sin necesidad de que se vaya directamente al drenaje. Porque ahí también es otro problema, la cuestión del drenaje. Tercero, si vamos a lavar el coche, te digo, para los que tienen coche, pues hacerlo con un trapo y una cubeta, no usar mangueras. Cuarto, ahorita viene la temporada de calor. De hecho, tenemos una tradición en varias partes del país que en Semana Santa pues empezamos a aventarnos agua, como una tradición. Y creo que eso se hace Eh, como en Sábado de Gloria. el sábado de gloria, sí. Ajá, entonces, pues tenemos que quitarnos esas tradiciones que la verdad en vez perdón, en vez de ayudarnos perjudica. ¿Qué más? Cuando estamos lavando las manos se vale también a la llave. O sea, ser más cuidadosos con la cuestión del agua. ¿Perfecto? Porque luego va a llegar Coca-Cola, bueno, de hecho ya llegó, y nos van a vender el agua embotellada, pero muchísimo más cara de lo que estamos pagando actualmente. Oye, mucho más cara. Imagínate, estamos pagando ahorita cuarenta y tantos pesos Un garrafón. un Y garrafón de 20 litros, de 19 litros. te lo voy a poner así, para que veas lo que estamos pagando. Ajá. Son 49 pesos en un garrafón de 19, 20 litros. Te menciono. Ujú. ¿Cuánto pagamos por una botella de litro y medio? ¿Cuánto está su Tres, costo? Apúntalo. 13, 14, no sé. Pongamos así como 15 pesos de litro y medio. Y creo que de ahí hay unos que están más caros, dependiendo Ujú. de la marca. Multiplica 1 puntos, perdón, divide de los 20 litros entre 1,5. ¿Cuántos litros se da? Y eso multiplícalo por el costo de esa botella de litro y medio. Ujú. Te das cuenta que entre más reducido sea el tamaño de la botella de agua, más cara le estamos pagando. Ah, claro, tiene más margen de ganancia, claro.
Sí, sí, y eso es la privatización precisamente del agua que estamos viviendo. Ajá. Cuando tú y yo y todos los que nos están viendo, lo ideal es agarrar nuestro vasito de agua, abrirle la llave y de ahí tomar, como le pasa en varios países. Pero ahí es el problema, la cuestión de de lo que viene siendo el sistema que nos abastece de agua. ¿Cuántos están obsoletos? ¿Cuántas fugas hay? ¿Hace cuánto tiempo que no se cambian las tuberías? Aquí en Guadalajara, en varias zonas de Guadalajara, el agua sale como si fuera chocomil. Así te lo pongo. Oye, pero ese ejemplo que mencionas es interesante. Ahorita rápido hice la cuenta y bueno, básicamente en un garrafón de 20 litros, el costo por litro es de es 2.5 pesos más o menos, Ujú, 2.50. Y cuando tú la compras por una botella de 1.5, el costo por litro se incrementa a 10 pesos. ujú. Y si tú compras la de medio litro, que te cuesta 8 o 10 pesos, ya se pagando Eso, 20 pesos el litro. sí. ¿Y cuánto pagas por el agua potable? ¿Cuánto No, sale no sé cada centímetro cúbico? 19 pesos, ¿no? El metro cuadrado, no sé cuánto cuesta. Bueno, el metro cuadrado. Alrededor Te de sale 20 muy pesos, ¿no? barato. Te ¿Cómo? sale, te sale muy barato. Ujú. Prácticamente estás pagando como centavos por cada litro de agua. Sí, ¿Correcto? ¿Por qué no me atrevo a decir exactamente el precio? Porque cada una de las ciudades, sí, claro, como varía. maneja precisamente la concesión del agua para que llegue precisamente a nuestros hogares, cada uno maneja una tarifa diferente. En mi caso, en la cuestión de recibo del agua, pues prácticamente pago como 40 pesos al mes. 40. Ajá. ¿Correcto? Entonces, he ahí la situación. Nos sale cierta cantidad del costo por metro cúbico, pero aquí vuelvo a insistir, quien gaste más deberá pagar más, así como la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad, que si tú gastas más te quitan parte del subsidio y tienes que pagar más. Ujú. Perfecto. ¿Tú Así crees que tenemos tú acceso crees al que agua. tú crees que esa es una práctica que sería buena aplicarla en la sociedad mexicana? Sí, te voy a decir por qué. ¿Dónde nos pega más a nosotros? En el bolsillo. Cuando vas a comprar algo, dices, chin, ya subió, Ujú. y buscas algo más económico hasta cierto punto. Pues sí, pero también eso no eliminaría la desigualdad. Hay gente que puede comprar muchos litros Sí, entonces sí, sí. Pero va a llegar un momento que dice, "Ah, espérame, estoy pagando tanto por estar gastando de más, cuando yo podía ahorrar y deja, ¿sabes qué? Mejor con ese dinero instalar un sistema de captación de agua de lluvia, un reciclador ujú, de agua, que también ujú, existen los recicladores de agua. O sea, buscaría otros implementos para poder ahorrar precisamente el agua hasta cierto punto. Sí va a haber personas que no les va a interesar, les va a valer y van a seguir gastando, pero hay otros que sí les va a doler. Tenemos varios, a lo mejor varios empresarios que sí les duele soltar dinero. Hay otros que no. Y tenemos casos variados. Pero con el hecho de que ya más personas hagan conciencia, ya es un avance. ok, Digo, nunca va a ser en su totalidad, que estén todos de acuerdo. Cada uno de nosotros pensamos de manera diferente y sí, vemos las cosas de manera diferente, pero con que haya un avance, con que algunas personas cambien su forma de pensar, pues ya estamos avanzando, estamos logrando algo más. claro, sí, porque incluso, digo, hoy en día en esta sociedad donde vivimos tan consumistas, básicamente se ve como una buena práctica el consumo del agua embotellada. Además, también esta genera plástico y esto genera contaminación, ¿cierto? Sí, así es. Mira, nos viene la idea, de hecho no sé de dónde sale, que comprar la botellita de agua de ciertas marcas nos hace ver más saludables, nos hace ver más fitness o más, ahorita no me acuerdo el término que actualmente se está utilizando, ascetic, creo que es, Ujú. con los términos así. Entonces tienes que estar en onda comprando tus botellas de agua para que te veas más, pues más en onda, por así decirlo, con la sociedad, para que te veas más saludable. Cuando lo más saludable, pues es agarrar tu vaso de agua y tomarle, ¿no? Sí contamina más las botellas de agua, el plástico, obviamente sí, es un gran contaminante los plásticos. No estoy en contra de los plásticos, ya nos han ayudado muchísimo, gracias al plástico tú y yo nos podemos estar comunicando Sí, por parte claro. de nuestros datos celulares o computacionales, por el empaque que utilizan. Digo, si es necesario plástico, sí,
pero tenemos un alto consumismo que la verdad no nos damos cuenta de todo lo que estamos gastando. Hagamos una botellita y la aventamos, hagamos una botellita y la aventamos, hagamos otra botellita y la aventamos. De todas esas botellas, ¿cuánto se recicla? Menos del 25%. ¿Cuántas terminan en lugares donde no deberían de terminar? Que terminan en los océanos, por desgracia. ¿Cuántos de nosotros estamos ya llenos de microplásticos? De hecho, un estudio realizado prácticamente de los microplásticos que ya tenemos en nuestros cuerpos, prácticamente podría sacar de una tarjeta bancaria para construirla o para elaborarla, mejor dicho. ¿Por qué? Porque de esos tipos de botellas, el PET, puede soltar microplásticos que se combinan con el agua. Nosotros no lo vemos, obviamente, por ser microplásticos, pues hacemos un análisis a través de un microscopio o un osciloscopio, este, pues podemos darnos cuenta. Perdón, osciloscopio. Bueno, más bien microscopio, lo dejamos. ¿Perfecto? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la gran cantidad de partículas de plástico que nos estamos ingiriendo a través de esas botellas, que son prácticamente desechables. ¿Cuántos de nosotros agarramos esas botellas también y las rellenamos de agua y las rellenamos de agua y las rellenamos de agua? Pues seguimos soltando más microplásticos precisamente de esas botellas. Ese es el problema que existe. Aquí lo ideal sería consumir si quieres comprar una botella, pues cómprate de esas botellas que te venden en los diferentes lugares, que esas sí son para rellenar. Si la quieres llevar para tu trabajo, y en la calle, pues mejor ese tipo de botellas, que esas son más ideales. No te voy a negar que no sueltan microplásticos, claro que no sueltan, pero pues son más ideales porque son plásticos más resistentes que Ujú. los desechables. Que están hechos para, digamos, para servir por más tiempo. Sí, es correcto, que no es Ok. para un solo uso. Oye, pues súper interesante todo lo que nos platicas. Realmente, insisto, yo veo un escenario catastrofista. No sé si sea lo mejor, pero bueno, así es como lo percibo. No hay mucha solución, no hay mucha integridad por parte de las autoridades y no hay mucha interés en resolver la problemática. ¿Algún último comentario que quieras hacer, sobre todo, pues en este punto del día cero? Es una realidad. Tú sí lo ves cercano en Ciudad de México. Por ahí veo el monitor de la sequía de Semarnat y pues alerta que Guanajuato sería el primer estado con crisis hídrica. Sí. En este sentido, ¿cómo lo ves? ¿Qué irá a hacer, digamos, el estado de Guanajuato ante una problemática como esta que se anuncia y que se anuncia fuerte? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Van a orientar, digamos, el consumo del agua de Michoacán, el consumo del agua de otros estados? ¿Qué irá a pasar? Porque a final de cuentas dice el dicho y dice bien que cuando las barbas del vecino veas cortar, pues echa las tuyas a remojar. ¿Pasará entonces incluso antes que en la Ciudad de México, en Guanajuato, digamos, este famoso día cero? ¿Y cómo ves tú? ¿Qué cosas irán a pasar en este escenario tan, insisto, catastrófico, pero pues también real? De hecho, estuvo a punto de pasar. No sé si supiste del tema de la presa El Zapotillo, No, no lo, aquí no en lo los Altos tengo. de Jalisco, Ajá, ok. que si va a ser la cortina, más de 100 metros de esa presa, pero aquí el problema es que la mayoría del agua iba a ser para Guanajuato, para el área de las empresas, ni siquiera para el área del El uso uso. doméstico. Ujú. Entonces estuvo peleando toda esa situación. En teoría se ganó, en teoría esa agua se va a quedar para Jalisco, no se van a inundar los poblados que estaban a punto de ser inundados, que iban a desaparecer, que era Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Pero ese va a ser el problema. Van a buscar otros lugares y tú mismo me pusiste el ejemplo al inicio de la plática. ¿Qué es lo que pretende hacer el presidente de la República? ¿Es de traer agua desde Tabasco hasta la Ciudad de México? Pues prácticamente ahí tienen la respuesta. Entonces van a empezar, y de hecho ya empezó la guerra del agua. Tú mismo lo mencionaste en un artículo que publicaste en tu medio de comunicación, que es Etsoncle,
906 puntos ya de conflictos en la República Mexicana. Sí, claro. Entonces, imagínate, ya empezó la guerra del agua Un texto para el país. de J. Jesús Lemus que publicamos en sensotle400.mx. Así es. Ok. Ujú. Entonces, Esto es lo que ya empezó entonces, la guerra por la disputa por estos vasos, digamos, estos por el vital sitios líquido. por el agua, claro. Así es. Oye, pues súper interesante lo que nos cuentas. Platícanos ya por último, Gerardo, acerca de tu proyecto Biomas, de qué trata y que estás cumpliendo ya una década. Así es, así es. Fíjate que estoy feliz de precisamente ese proyecto. Ese proyecto inició precisamente para dar divulgación a la cuestión científica, no nomás a la cuestión ambiental, sino a la cuestión científica, pero de las ciencias naturales. Ujú. Perfecto. Cuestiones de salud, tecnología, astronomía, naturaleza, cuestiones de animales, plantas, todo eso se empezó. Pero posiblemente también me di cuenta que hacía falta un espacio para cuestiones culturales, más que nada cultural de aquí de Guadalajara, porque casi no se le daba difusión. Entonces empecé desde ese ámbito. Empecé con un programa de radio. Actualmente el programa de radio está ahorita suspendido, pero han sido grandes y gratos momentos que he tenido a lo largo de estos 10 años, que precisamente hoy se cumplen esos 10 años. Empezó como un hobby prácticamente, pero pues vaya, ha generado muchísimo orgullo y muchísimas información sobre temas que muchas veces ni siquiera se tocan para darle divulgación. Yo le digo más que nada como divulgación porque divulgo temas que muchas veces no se dan a conocer y trato de hacerlo de una manera amena, sin usar tantos tecnicismos, porque ese es el problema que tienen muchísimos científicos. De hecho, es un tema que ahorita también está en, generando controversia. Toda la información del ámbito científico debe de darse de conocer a la población y no quedarse solamente en el ámbito científico, sino también bajarse a la sociedad, pero no con términos que genere desconfianza hacia las personas, que les genere desinterés, porque si una persona ve una letra o más bien una palabra que no conoce, pues ya no te siguen leyendo la nota en la cuestión Claro. científica. Entonces trato de quitar todas esas palabras, transformarlas en un lenguaje un poco más, más amena, más a gusto, y trato de casi por regular ingresar a lo que viene siendo la parte de los artículos científicos, Sí. tratar de traducirlos, para también hacer que sean más entendibles, porque por desgracia, en los medios de comunicación casi no hay periodismo científico. Entonces, malinterpretan la información y puede haber precisamente toda esta problemática. Tenemos el ejemplo de que hubo un medio de comunicación cuando empezó la pandemia que mencionó que eran bacterias y que habían dos casos posibles en el país, cuando en realidad pues, eran virus el que nos estaba amenazando allá al principio de 2020. Otros que te manejan que había una nueva descubrimiento parte de unos ositos de agua que son unos animales microscópicos que se ven a través del microscopio y pusieron la imagen de un oso pardo. Entonces, he ahí el problema. Entonces, debe haber más información, un poquito más de acercamiento en la cuestión de los medios de comunicación por la parte científica. Entonces, precisamente ese fue una de las tantas razones, porque fueron muchísimas razones por la cual quise iniciar precisamente este proyecto. Muy bien. No, la Otro, verdad, dale. perdón, la verdad es que es una labor titánica. Pareciera, digo, no es nada, para nada sencillo lo que estás planteando. Tratar de explicar la ciencia a las personas en general, híjole, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles y de los menos reconocidos. La verdad es que los periodistas que se dedican a esa área requieren un alto grado de especialización y eso no conlleva necesariamente a un alto grado, como en otros países, a un buen nivel de ingresos. Entonces, ese es un problema que tenemos en nuestro país. Explicar la ciencia a veces es mucho más amor al arte que otra cosa. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y la verdad me gusta lo que estoy haciendo, porque también tengo la esperanza, porque otra de las razones que hice, precisamente Biomas, fue precisamente para darle esperanza a las personas que a lo mejor padecen alguna enfermedad, de que la ciencia no los ha olvidado, de que se siguen buscando avances médicos
para darle solución precisamente a cada uno de de las enfermedades que tenemos actualmente. Y que pues prácticamente están solos, que hay científicos que están trabajando precisamente para buscar alguna solución, alguna cura ante tantas enfermedades que tenemos. Muy bien, súper interesante. Yo te felicito mucho y te agradezco mucho el tiempo que te destinaste y que nos destinaste a esta conversación para hablar de la crisis del agua. La verdad es que el escenario es por demás tétrico. La verdad es que no hay mucha esperanza, pero bueno, poco a poco, a lo mejor esta charla a la gente le ayuda para recapacitar, para exigirle también a las autoridades, para exigirle también, pues a la propia industria, ¿no? Que, que seamos entre todos más conscientes porque el mundo, así como lo conocemos, parece que se va a acabar y en este día cero, como dices, ya no hay retorno. Así es. El mundo no se va a acabar. Los que posiblemente desaparezcamos vamos a ser nosotros. La Es raza ese. humana. Así es. Si seguimos así, con ese tipo de pensamiento, con esos tipos de conductas, el planeta va a seguir con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Ok. Y va a seguir adelante como ha sucedido en otras ocasiones, en otros momentos de su historia, donde Ujú. desaparecieron grandes animales, grandes reptiles, y pues siguió continuando la vida desde prácticamente casi cero. Sí, nada más que los dinosaurios no crearon industria. Ese es el problema. Pobrecitos, pobrecitos, ellos no la debían ni la temían, pero bueno, Cuestiones de la naturaleza. muy bien. Así. Oye, Gerardo, pues te agradecemos mucho y invitamos a nuestros amigos a que sigan tu proyecto Biomas Gracias. y también los invitamos a que se queden aquí en Sensontle 400.mx. Te agradezco mucho tu Claro que tiempo. sí, con mucho gusto. Y si gustas, más adelante hablamos precisamente de la situación que se avecina, porque ahora va a ser un año posiblemente más caluroso que el 2023 y menos cantidad de agua vaya a caer. En este año que el Sí, pues de hecho 2024 ya lo será más tenemos. seco. Sí, de hecho ya lo tenemos. Se adelantó la primavera, lo vemos en las jacarandas, en la lluvia primavera, en esos árboles que debieron de haber florecido a principios de marzo y empezaron desde enero. Ajá. Y la cuestión también del frío, no hubo casi frío en varias partes de la República. Oye, ¿y esto qué significa, grosso modo? Es parte del calentamiento global, Ok, que ya o sea, prácticamente está desapareciendo. De hecho, rápidamente te explico, tuvimos los dos contrastes. En la no, nos tomamos tiempo. parte del norte, Canadá, Estados Unidos, se fueron congeladas. O sea, prácticamente se congeló. Y acá con nosotros hubo partes en que nevó, sí, pero otras partes en que no hubo frío. Aquí en Guadalajara casi no hubo frío, solamente la semana pasada que hubo algo de frío, y de la noche a la mañana por un efecto anticiclónico se quitó el frío y ahorita tenemos el calor como si fuera en el mes de abril, casi inicios de mayo. Híjole, y ahí, digo, la verdad es que uno como, como ciudadano, expectando todo esto, no sé, de repente me da esta impresión de que por más que recicles, por más que concientices, por más que hagas ver estos signos que dice la naturaleza, híjole, ¿cómo le hacemos? Por dónde empezaríamos? Ese sería el problema, ¿de dónde empezaríamos? Y es cuando tenemos que escuchar precisamente a las personas que saben y que nos pueden dar soluciones. Ajá. Pero el gobierno y parte de la población pues hacen de la vista gorda o no les interesa porque no les afecta, ya cuando les afecta es cuando tratan de buscar una posible solución, Julio. Pero ya el problema está aquí entonces, ya es algo... Sí, ya es aquí. Ya lo tenemos desde hace bastantes años. Ajá. De certificación, deforestación, problemas de agua. Fíjate, en Monterrey hace un par de meses que quisieron hasta bombardear las nubes, O sea, etcétera. y Prácticamente. digamos, o sea, no nos estamos dando cuenta, la raza humana no se está dando cuenta de que precisamente tanta industria, tanto progreso, digamos, pues es también lo que genera este caos. O sea, de repente eh, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Yo no sé, o sea, todos los países, hasta donde yo tengo entendido, todos los países hablan de crecimiento, 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 ¿no? ¿Y por qué nadie habla de estabilizarnos, de estar, digamos,
en comunión con la naturaleza. Eso no hay ningún país que yo creo que esté luchando por ello. Correcto. Tenemos el COP, que son la confederación donde se reúnen especialistas que no llegan a ningún acuerdo. Tenemos la Agenda ahora 2030, que no vamos a llegar a esa meta, que primeramente era la Agenda 2021, que no se cumplió. Ajá, Tenemos lo que viene siendo ya se me fue el nombre, se me fue ahorita el nombre, que fue en Brasil, el Tratado de Río de Janeiro también. ajá. Entonces, Sí, todos esos tratados que hemos tenido, pues, donde dicen los políticos que prácticamente no tienen ni idea de qué es lo que está pasando y solamente se ponen a discutir, no dan soluciones viables, lo dejamos para la siguiente reunión y la siguiente reunión y la siguiente reunión, pues ese es ahí el problema. No les interesan los políticos, pero ok. sí hay algunas personas que sí nos interesa precisamente de generar ese cambio, tratar de buscar alguna posible solución para minorar todos estos impactos ambientales. Pues ya están ahí, hay que empezar a verlos, hay que empezar a cultivarse en el tema y tratar también de politizarnos en el sentido ambiental. Ese es algo que tenemos que hacer sin duda. Sí, así es correcto. Tratar de buscar, poner el granito de arena, como bien se dice. ¿Correcto? Muy Bien, bien. Oye, pues bien. te agradezco mucho tu tiempo. Con mucho gusto, cuando gustes, ya sabes, aquí estamos para platicar de cualquier tema en cuestión científico-ambiental. Muy interesante, te agradecemos mucho y quédense aquí en Sensontle 400.mx. Hasta Claro que luego. sí.